Hace algunos días la policía incautó casi 2.000 kilos de cocaína, una operación que el ministro del Interior calificó como histórica y además dijo que se trataba de un golpe al narcotráfico. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta operación? ¿Qué hay detrás de ese cargamento que algunos vinculan al narcotraficante Sebastián Marcet? ¿Qué está pasando con Marcet? ¿Qué está pasando con el narcotráfico en el Uruguay? De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Cuando uno piensa en intentar mitigar el crimen organizado que se dedica a las drogas ilegalizadas, se trata de hacer este tipo de operación cuando hablamos de lo que tiene que hacer, digamos, la policía con base en inteligencia, ¿no? Entonces, este es el camino. El asunto es que esto no se transforme en un mojón, un caso excepcional, como hemos tenido en otros momentos, si bien este es un hecho que es histórico, digamos, para nuestros antecedentes. Esto ocurre y ocurre con frecuencia, no es singular. Entonces uno esperaría que se sigan repitiendo este tipo de confiscaciones, ¿no?, tan importantes. Hace unos años a Marcet le detectaron 17 toneladas de cocaína. ¿Y cuánto representa eso en el negocio? Bueno, el negocio siguió funcionando para ellos. Obviamente que es un dolor muy fuerte, son millones, decenas de millones, si no cientos de millones de dólares, depende en qué momento midamos el valor de la mercancía, y duele. El tema es que eso se transforma en algo sistemático. Cuando eso se hace sistemático, bueno, ahí justamente le estás pegando duro a esas organizaciones. Sin embargo, no es tampoco este tipo de operación, es como la única solución, ¿no?, para todo esto. Tema importante y delicado este que vamos a tratar hoy, esta noche en vivo, aquí en Lado B, con un living de lujo, un panel de lujo, con compañeros, colegas, profesionales que están trabajando este tema desde hace mucho tiempo. Uno de ellos es Antonio Ladra, que lo tengo aquí. ¿Qué dice Antonio? ¿Cómo va? Bien, por suerte. Todo bien, con papeles, lapicera, celular, como siempre. Bueno. ¿Todo bien? Mirá lo que tengo acá. A ver si te suena conocido esto. Uruguay en la mira del narco ahí. Váyase investigado, trabajado y publicado, Antonio. Vamos a hablar de esto también. El que ha trabajado y sigue trabajando este tema es Lucas Silva, también destacado y querido colega. ¿Qué dice, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Estamos todo bien? Muchas Bien. gracias por Un la gustazo invitación. tenerte por acá. No traje papeles, pero... No, pero sabemos que estás trabajando. De hecho, estás preparando, ¿puedo decirlo? Sí, estamos... Estás escribiendo un libro sobre Sebastián Marcet. Esa era la idea, sí. Ajá. Estamos ahí, venimos en ese proceso. Estás en plena investigación. Plena investigación. Mientras publicando, ¿no? Porque también es un tema que está de mucha actualidad. Que va dando, bueno, de hecho, esto que ha pasado ahora tiene que ver con eso, ¿no? Ahora te lo voy a preguntar. Y también saludo al sociólogo Marcos Baudián, que fue el que escribió el prólogo de este libro, además, este investigador que conoce mucho este tema. Marcos, un gusto tenerte por acá. ¿Andás bien? Muchas gracias a ustedes. Sí, todo bien, por suerte. Bueno, a ver, ¿cómo definís esto que pasó, esta incautación de 2.000 kilos de cocaína en Punta Espinillo? Viste que el ministro dijo, golpe al narcotráfico, es una incautación histórica. ¿Cómo lo ves eso, Antonio? Bueno, yo le quitaría lo de histórico. Ajá. Primero, ¿no? Porque en el año 2019 la aduana incautó en el puerto de Montevideo 4 toneladas de cocaína. Anteriormente, una cifra similar, 2 toneladas 200 más o menos, fue un operativo que se hizo en el puerto de yates de acá Marina Santa Lucía. en la Marina Santa Lucía. Ahí Guerrero de los Balcanes, ¿no? Guerrero de los Balcanes se llamó el operativo, fueron 2 toneladas 200. Entonces, está más o menos en ese entorno. Lo que explica esto, digamos, o lo que demuestra esto, que Uruguay ya no es una excepción, como se pensó en algún momento, una excepción en la región. O sea, Chile, Argentina, Uruguay, son lugares donde existe un mercado ilegal, donde acá Uruguay empezó a ser un país de paso, sigue siéndolo, pero también ahora cambió para ser un lugar donde se acopia, claro, donde se organiza, donde llega la droga y después va al mercado europeo. Y eso permite que se generen nuevos fenómenos. Y se generan nuevos fenómenos y entonces hay vínculos con las organizaciones locales
Muchas veces, pero no siempre, se paga también con droga. Algunas veces, no siempre, porque también el mercado nuestro es un mercado pequeño. O sea, el consumo de cocaína acá los compañeros pueden decírmelo con más certeza, pero creo que está en la 1,5 toneladas anual, consumo local, por más que Uruguay es uno de los, junto con Argentina, en América Latina es el país que consume más per cápita, ¿no? Sí. Pero en términos de mercado, es un mercado pequeño. Claro. O sea, esto excede, lo que se confiscó ahora excede el consumo ese. Y además, agrego otra cosa, esto es un 20% de lo que ya pasó. ¿No? O sea, y no es que lo maneje, esta cifra que la maneja antojadizamente, sino que lo manejan los investigadores a nivel internacional, a nivel mundial. O sea, el primero que me dijo a mí esto, y hace muchos años, para hablar de la relatividad de las confiscaciones y todo eso, fue el propio Ugarteche. Claro. Cuando decía, sí, está bien, hemos logrado esto, pero yo sé que pasó 10 veces más. Ya, agarramos uno, hay que ver qué pasa con claro, todo lo demás. pasa. Lucas, ¿qué características tiene esta incautación, por ejemplo? Bueno, estas que decía Antonio, y además agregaría como algo novedoso, si se quiere, y ni siquiera tan novedoso, es que esta carga, este cargamento se iba a contaminar en alta mar, que es como una nueva modalidad que yo creo que una explicación posible, y eso puede ser interesante también en términos de política de Estado. Algún oficial, por ejemplo, Elizondo, que ahora está en la Armada, que estuvo al frente de la prefectura y en particular del DIVIN, que es el que justamente que colabora con la brigada y con la Fiscalía de Estupefacientes, siempre hablaba del efecto globo, que él decía cuando aumentan controles en un lugar como el puerto, el escáner, seguramente eso genere esto que estamos efectivamente viendo, que es que se cargue en alta mar. Uh-huh. Ese es el famoso efecto globo. Lo que creo que es interesante, porque uno siempre dice en estos casos, tiende a pensar que es muy difícil que no haya corrupción asociada. Que es otro tema clave en todo esto. Si no, no se podría hacer esto, ¿no? Digamos. Claro, corrupción, podemos hablar de funcionarios públicos, podemos hablar también de las propias navieras, porque estamos hablando de... Sí. Yo lo que ejercer los controles, claro, no lo hace. Y las empresas privadas que muchas veces... Privadas. Ahora, hablando de las particularidades de este caso, lo que pude averiguar en estas horas, digamos, es que es más parecido a un caso de 2010, que es Atlántico Sur, otra operación, que es justamente tampoco es novedoso, pero sí la utilización de buzos para cargar y contaminar abajo de los barcos que están fondeados en las diferentes zonas donde los barcos esperan. ¿Sí? Sí. Y que es muy similar a eso por eso mismo, porque puede pasar perfectamente que un barco lleve la droga y no lo sé. Se fondee en algún puerto europeo y tampoco lo sepa, y hay buzos acá y buzos allá. Que eso es diferente tal vez a otros dos casos que también tienen que ver con contaminación de alta mar, que fue el de San Luis, otro caso que sí, ahí está claro que había conexiones con los Salvín, con el grupo de los Salvín. Y el otro caso, que es muy conocido también, recordado, el de San Antonio, en la playa de Rocha, cuando aparecieron los bolsos en la playa, que ahí también, ese es otro ejemplo de que tiene que haber un oleaje para que aparezcan las bolsas, ¿no? Porque o sea... O que hubo un accidente, no se sabe en qué fue lo que pasó allí. Hay que imaginar todo lo que pasa cuando no hay ese oleaje y se dan vuelta los barcos, que justamente cuando pasa ese otro porcentaje altísimo de un negocio que es muy efectivo, que cada vez tiene más sofisticación, que está más trabajando en eslabones. Una cosa, volviendo al caso de Punta Espinillo, lo que hemos podido averiguar es que los formalizados lo primero que hacen es encapsular la información. Estamos hablando de gente que vive ahí, que tenía una chacra y no vamos a saber quién más estaba involucrado en esto. Estos son eslabones, cadena, uno la recibe seguramente en alguna estancia del litoral, que viene en avioneta. Es que esta droga seguramente vino en avioneta y se trasladó después a Punta Espinillo, digamos. Alguien la trasladó en las rutas, que es otra particularidad que empezar a ver, yo creo que zona oeste, decías Marina de Santa Lucía, pero hay varios casos más, Ciudad del Plata el año pasado. Sí. Toda esa zona del oeste tiene que ver con la contaminación en alta mar, tiene que ver con infiltrar actividades económicas lícitas, como la pesca, por ejemplo. Tiene que ver con el transporte. Yo creo que esa zona, en Ruta 1, acordate que tenemos el caso del silo de Mutio, a Marcet, la primera vez que cae detenido Marcet es en...
Murialdo, que era de Soriano, otro Sojero, pero hay en Ruta 1 y Ruta 3, donde está la radial de San José, también es la primera vez que cae, Marcet cae ahí, detenido con Invernici, que era un mercenario. Hay varios casos, el año pasado en Pajas Blancas, también uno de los Albín cayó detenido. Hay como yo creo que esa zona hay que mirarla, hay que mirarla más. Están pasando cosas en muchos lugares, pero esa es una zona que claramente... Es un buen punto ese. Y lo Sí. de la cadena que mencionás también, ahora me gustaría saber quiénes están detrás de esto, ¿no? Porque también allí hay algunas conexiones que vale la pena destacar. Marcos, ¿qué reflexión te genera todo esto que está pasando? Vos venís siguiendo el tema de hace mucho tiempo. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es importante verlo desde una perspectiva internacional, no solamente desde Uruguay, porque en general se genera una alarma de, bueno, qué nos está pasando, por qué, ¿no? Si uno ve los mapas de cómo se distribuye cocaína hacia Europa, la cocaína sale desde muchos puntos de América Latina hoy en día, ¿sí? Porque ha explotado la productividad de las tierras donde se produce cocaína. La producción de cocaína en 2023, 2024 ha sido un pico histórico. Lo mismo el consumo, también han crecido las muertes en el mundo relacionadas a cocaína. Y se está consumiendo... La violencia también, ¿no? Ahí va, pero vos tenés que verlo siempre como desde la perspectiva internacional. O sea, hay mucha cocaína, hay mercados consumidores muy importantes como Estados Unidos y Europa, que son los que verdaderamente mueven la demanda. Ha crecido el consumo también en África y en Asia, o sea... Quienes transan la cocaína desde América Latina han logrado alianzas para llevar el producto a África y a Asia, y es un negocio floreciente en el mundo. Montevideo es simplemente un punto más desde donde sale. ¿Por qué sale desde Montevideo? En primer lugar, nosotros tenemos un puerto con muy buena infraestructura que se ha convertido en un nodo logístico en la región, y así como ha crecido la infraestructura, no ha crecido la seguridad del puerto, ¿no? O sea, la seguridad está mejorando y ha habido muchos debates y críticas con el escáner y con otros temas. Entonces, eso me parece que es importante ubicarlo en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros estamos en la ruta, tenemos producción que sale y que pasa por la ruta, ¿no? Por ejemplo, África y Europa, y eso hace que sea un lugar interesante como para hacer prosperar el negocio. Y obviamente, otra cosa que estamos hablando, nosotros tendemos a pensar que no tenemos problemas de corrupción, porque de hecho los índices que vos ves de corrupción política, del Poder Judicial y todo lo demás, Uruguay siempre tiende a puntuar bien. Ahora, esos índices hay que ver cómo se elaboran, ¿sí? Si uno ve cómo se elaboran, se elaboran mucho más con referencias, ¿no? Que con datos objetivos, porque digamos, la corrupción no es algo tan fácil de medir. Cuando vos detectás un acto de corrupción, seguramente, como en el caso de un cargamento de drogas, hay muchos más que se te pasaron. Entonces, nosotros tenemos la guardia baja con respecto a la corrupción, y lo que nos dice la investigación en todo el mundo es que nada de esto funciona si no hay corrupción, ya sea de actores privados como de actores públicos. Entonces, creo que ahí estamos en un debe y esto debería llamarnos la atención sobre la habitual buena consideración que tenemos hacia nosotros mismos, nuestra democracia. Es interesante ese punto porque siempre pensamos que acá no pasa nada y sin embargo todo esto que estamos hablando sin corrupción es imposible. Es imposible, no puede pasar. No puede pasar. Y eso es la cadena un poco de lo que hablaba Lucas también. Ahora, Antonio, Lucas, siempre decimos y pensamos que los grandes narcos, ¿no? Por lo general no los conocemos o mantienen un perfil bajo, ¿no? Que a veces no quieren aparecer por ningún lado porque, bueno, se les puede complicar el negocio. Sin embargo, hablamos de Marcet, hablamos del clan Albín también, en este caso, ¿no? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Ya se sabe? ¿Hay indicios de eso? Bueno, es lo que digo, hay una investigación, hay bastante, como que se está manejando con mucha cautela, digamos, es difícil conseguir información porque fue hace pocos días, hay celulares incautados, que eso también lleva un proceso en científica y de pericias, pero sí lo que se percibe en este tipo de casos, y ya hay alguna información al respecto, es que eso se encapsula, o sea, caen estas personas y de alguna manera
es muy difícil que de ahí surja nueva información. Hay una compartimentación. Claro, una compartimentación total porque extrema. es parte del... Porque es parte del negocio. los- Es parte de la cadena logística, Ahí parte de está. cómo Ahí- está organizada la cadena logística. Alguien que lo recibió, alguien que lo transportó, y gente que no se conocen entre sí, Claro. que sí hay algo en común, que ahí es el dueño de la cadena, que seguramente, que tampoco no conocemos ni los eslabones, ni al que controla toda la cadena. O sea que es un tema muy complejo que, además, con esta cantidad de recursos que tienen, que es indudable, porque es un negocio, como bien decía Marco recién, floreciente, y eso te permite, te habilita a gastar mucho en tecnología, te habilita a estar, como se dice generalmente, este es un caso paradigmático de eso, decir, estar adelante del Estado, ¿no? Fíjate, más o menos mirando la cronología, y vuelvo a lo del escáner, ¿no? El Estado uruguayo tuvo un episodio con el escáner, aquel de China, 2007, ahí se empezó a hablar, que se cae un escáner, y después el proceso de compra, esa parte del efecto globo, ¿no? Empieza en 2019 y se completa en 2024. O sea, olvidemos, no sé, la corrupción siempre es difícil de demostrar, va a haber que se investigará si hay alguien involucrado que habilitó y que dijo tal barco del que está fondeado, y ese barco va a ir para allá, y eso puede ser difícil de demostrar. Pero lo que sí ya está claro es que esa demora, en esos 5 años que vos te demoraste en poner el escáner y en aumentar los controles, ya estaban viendo cómo contaminar con buzos, ¿no? O sea, el crimen organizado efectivamente tiene esa capacidad de ir adelante, porque mientras eso, el Tribunal de Cuentas observaba, la política discutía, se veía, bueno, ahí en ese caso el escáner había intereses de China, Estados Unidos, la geopolítica, se mezclaron muchas cosas. Y mientras tanto el narco estaba viendo... Ya estaba preparando la otra jugada, digamos. Claro, ¿no? El plan B. iba una jugada adelante y estaba viendo cómo meter abajo del barco, cómo comprar buzos, cómo gestionar la logística, cómo infiltrarse en algún sector, tal vez como la pesca, no sé. Pero es un caso paradigmático de el Estado perdiendo. Sí, y a todo eso quizás la falta de controles que nosotros tenemos en el sistema político también, ¿no? O sea, volvemos a aquella interpelación que se hizo por el caso del pasaporte a Marcet, donde todo el sistema político se golpeó el pecho diciendo, por suerte acá en Uruguay, o acá en Uruguay no es Colombia, o Uruguay no es México, ¿no? Esa cosa de excepcionalidad uruguaya que en realidad no lo es. Porque siempre pensamos, siempre tuvimos un poco lo que decía Marcos, esa cosa de la excepcionalidad, ¿no? Y siempre nos han caminado por arriba. Y yo celebro que ahora haya una preocupación sobre el tema y porque además es como dijo el presidente en la conferencia que se hizo este lunes, que de acá salimos todos juntos. O sea, que acá no es un tema que se cobra a un partido, se le cobra a otro, sino que tiene que salir todo el sistema político y social que tiene que advertir que esto es un problema. No el consumo, sino el negocio que hay detrás. Porque además, cuando hablamos de eslabones de cadenas, esta gente que cayó ahora aquí, son el eslabón de la cadena, la última parte, eran los que estaban cuidando la droga que estaba allí. Los más débiles, digamos. Son los ¿no? más débiles. Claro, Marcos, el Grupo Albín es uno de los 43 grupos que se encarga de la distribución de drogas en Montevideo Metropolitana, son de Villa Española. Eso estaba en un informe que hizo la policía en 2023. O sea, de hecho, Luis Fernando Albín fue detenido en marzo, si no me equivoco. ahí va, ¿no? y es un grupo pequeño. O sea, la cadena logística que asegura el pasaje, ¿no? de la sustancia y que llegue al puerto y todo lo demás, no solamente está muy aceitada, sino que implica que muchos grupos se prestan servicios. Claro. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo es eso? No, claro, no está a cargo de un solo grupo, no está a cargo de una sola organización. Hay muchas organizaciones que en todo el proceso se prestan servicios. ¿Ah? En Ecuador, por ejemplo, los conflictos entre estas organizaciones que participan de la cadena logística son los que están detrás del crecimiento de los homicidios, ¿no? En el país, por ejemplo. ¿Ah? Porque siempre que vos tenés una cadena segmentada, pueden surgir competencias y problemas entre los distintos grupos. Pero, digamos, es una pieza, ¿no? de un armado muy complejo, ¿no? Pero muy aceitado y con una gran capacidad adaptativa, cosa que los estados normalmente no tienen, como dice Lucas, ¿no? O sea, el crimen organizado no solamente se adapta rápidamente a las contingencias, o sea, se adapta para
cambia las cosas para enfrentar las contingencias, sino que lo que enfrentamos además hoy en día es que hay una muy buena articulación de grupos a nivel internacional. Claro, de hecho una de las... Y Sí, te dejo perdón. que me parece que también es importante pensar en términos de presupuesto. La policía, por ejemplo, tiene un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que repartirlo entre distintas cosas. Y por distintos problemas, además. Exacto. La sociedad presionó mucho y la política tomó todo el tema del tráfico interno y el problema de drogas interno. A partir de 2015, si uno lee la declaración de Bonomi, por ejemplo, ahí establece que uno de los 3 grandes puntales de la política criminal va a ser combatir el microtráfico. Entonces, Uruguay, digamos, no tiene dinero como para combatir ferozmente el microtráfico y ferozmente el tráfico internacional. ¿Me siguen? O sea, Sí. y eso es un tema que tenemos que discutir porque obviamente la presencia de grupos internacionales a nivel nacional, obviamente que tiene consecuencias y la situación, digamos, criminal puede empeorar. Entonces, aparte, eso es clave porque importante lo del esa presupuesto y los discusión. recursos, porque esto que decían ustedes, ¿no? De que las bandas criminales se pueden adaptar, jugar otras estrategias y tienen recursos para hacerlo, ¿no? Pueden cambiar, pueden plantear lo que se les ocurra, porque dinero hay, por un poco esto que decías, ¿no? De esa coordinación que hay entre distintas bandas de distintos países, y ahí los estados muchas veces pueden llegar a quedar, no digo desamparados, pero en otros lugares para poder contrarrestar esa situación. Sí, Lucas. No, que en materia presupuestal también, además, incluiría también la Fiscalía, Claro. la Fiscalía Especializada en Macrotráfico, incluiría también, bueno, si se dan estos fenómenos que parece que es en alta mar la cosa, también Armada y Divina, hay que ver con qué recursos trabajan, cómo cooperan entre sí. A veces también yo lo que percibo es que hay una parte sí que hay que poner más plata, seguramente, para que la gente trabaje más y mejor, digamos, y que también el margen de poder corromper sea menor, ¿no? Claro. Y también a veces tomar que los servicios de inteligencia que funcionan efectivamente coordinen entre sí, que no compitan. Que eso es también una dificultad que muchas veces se da en este tipo de temas sensibles, que se maneja mucha información sensible, que haya más cooperación y menos competencia. Yo creo que también es otro tema que a veces podría mejorar la capacidad del Estado de combatir, de pelear algo que ya es desparejo, porque estamos hablando de mucha plata. Ahora, apuntarle también al lavado de activos no es una forma también de plantarse como Estado ante esta situación, por supuesto. de pegarle a las bandas criminales. Por supuesto, porque... Hay una conexión directa ahí, ¿no? Hay una conexión directa. Yo quisiera agregar alguna cosa porque nosotros hablamos, quizás hablamos siempre de combatir como una cosa, como si fuera una guerra. En verdad, hoy, dada esta situación que acá analizamos, en verdad lo que se está hablando ahora es de controlar, no combatir, porque sabemos que combatir o declararle la guerra al narcotráfico, la guerra a las drogas, ha sido un fracaso en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora lo que buscan los estados, de alguna manera, es controlar, que no llegue, que esa violencia que generalmente está asociada en el microtráfico más que en los grandes traficantes, el microtráfico, que es lo que le da la sensación de inseguridad a la gente, al vecino, ¿no? Y por eso el reclamo tan grande que ha habido y que hubo un cambio también, porque claro, hay que vivir con una boca de venta de droga frente a tu casa. Es terrible, ¿no? Es terrible, por muchas causas. Pero además es peligroso también, ¿no? Porque pueden darse episodios violentos, ¿no? Entonces, lo que hay que lograr ahora es que los estados logren controlar de alguna manera esto. En Argentina, por ejemplo, el Estado, de alguna manera, le dio a la policía eso para que la policía ingresa en el negocio también. En el único lugar donde no ha ingresado es en Rosario, por eso Rosario tiene esa guerra de bandas que hay. Claro, ahí se habla de que se rompieron algunos pactos que Se estaban rompieron establecidos, pactos, se rompieron pactos. Entonces, estamos viendo todos estos fenómenos que además, lo del manejo de dinero, hay que ejemplificarlo, ¿no? Porque es tremendo. La 'ndrangheta, la mafia italiana, maneja 5 veces el PBI de Uruguay. Imagínense lo que es, porque además, no solamente eso, sino que además no es solamente el tráfico de drogas, esto va asociado a otro tipo de cosas. Tráfico de armas, tráfico de personas,
el fenómeno que se ha dado acá en Uruguay de los préstamos, El gota a gota. el gota a gota, ese préstamo que se da a quien no tiene acceso a los créditos porque son pequeños comerciantes, porque han quedado debiendo. Bueno, todo eso está vinculado al lavado de dinero, que puede ser de múltiples formas. Sí. Yo creo que la política, está bien muchas veces reclamarle el tema de la política en sentido medio abstracto. Sí, así, vamos, ¿no? pasamos. El tema del financiamiento sin duda es un debe, es una cosa que no se termina de blanquear, valga la mala metáfora, pero también el tema de sincerar qué implica esto en términos económicos para un país como Uruguay, porque ahí queda la sensación de que hay hay un doble juego, de decir, bueno, estamos muy preocupados por esto, pero al mismo tiempo, ¿cuánto se le hace, cuánto investigamos cuando viene un empresario de otro país y te dice, bueno, voy a armar una ciudad al lado de otra y vamos arriba, y cuánto, bueno, este puerto, quiero este puerto en el río Uruguay, cuánto realmente estamos dispuestos a ceder, ¿no? Está bien porque por un lado los términos gobiernos te dicen queremos inversión, queremos aumento de la economía y capaz que mirás de reojo alguna inversión que te llega porque decís, bueno, me sirve para el país porque genera trabajo, genera un montón de cosas, pero andás a ver de dónde viene, ¿no? Un poco va por ahí eso que decís. Que eso yo creo que hay también que ponerlo sobre la mesa porque hay un doble juego ahí, Sí, ¿no? sí. Decir, bueno, ¿qué somos en el fondo? Bueno. ¿Cuál es nuestra matriz? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es es medio a veces cuando uno se mete en estos temas te das cuenta que estamos hablando de empresarios, porque una cosa, tenemos también esa imagen del narcotraficante, el tipo Mara, ¿viste? Con el tatuaje. eso ya Y acá estamos hablando de empresarios que se dedican a mover cosas con logística, con inteligencia. Claro. Es un negocio. Es un negocio. Es un negocio, es un de mercado, ¿no? lucrativo. Marcos. No, yo pienso que es importante todo lo que están planteando, pero tenemos que tener claro que la cocaína mueve, si hablamos de cocaína, ¿no? Mueve el dinero que mueve porque está prohibida. También. Está claro, porque es un producto que te lo cobran muchísimas veces lo que vale. ¿Por qué? Por los riesgos que los grupos criminales aceptan al hacer el tráfico. Entonces, te van a cobrar 1 gramo de cocaína en Europa, en la calle, te lo van a cobrar muchísimo. No sé cuánto se cobra ahora, pero yo qué sé, ponele 100 euros, ¿no? ¿Y cuánto se le paga al agricultor? Claro, son los que ganan menos. Son los que ganan menos, ¿entendés? Entonces, la prohibición es el verdadero artífice del negocio, ¿entendés? Lo dijo hasta Milton Friedman, el economista liberal, ¿sí? La prohibición es lo que hace que esto funcione como funciona. Y obviamente que los productos sean legalizados y regulados, ¿sí? Es para mí la piedra, o sea, la demolición de esto, ¿no? ¿Se O sea, soluciona con eso? no sé si se soluciona, pero digamos, le estás pegando a lo que es el fundamento del negocio, que esté prohibido, ¿sí? Entonces, a mí me parece que eso es algo que también hay que discutirlo. Seguramente no es fácil regular la cocaína, pero estoy seguro que es algo que podemos discutir y que desde el Estado, la academia y la sociedad civil se puede llegar a acuerdos, digamos, sobre esto. Y me parece que es importante pensarlo, porque Por lo menos es la plantear el base, debate ahí, por lo decís. menos plantearlo, porque es la base del negocio, es la real base del negocio. Ahora, esto que decís que es importante, no tendría, por esto que decías, ¿no? De la conexión con otros países, ¿no queda solo el Uruguay si avanzara en Por ese supuesto, tema? no, O sea, no tendría que ser más en bloque, pienso. es algo que deberíamos tener un régimen internacional, un acuerdo internacional para esto. No estamos en el mejor momento como para acuerdos Ahí está el tema, ¿no? Para nada. Ahí está el tema. Lo recuerdo de Kofi pero- Annan cuando era que fue presidente de las Naciones Unidas, él planteó ya ese tema. Él lo planteó directamente, ¿no? El propio Jorge Valle, Sí. en su momento también. No solamente para la marihuana, sino para todo tipo de drogas. Pero claro, Uruguay no puede hacer punta. Fíjense lo que pasó con los pasaportes, sin ir más lejos. Hizo punta en eso y cayó. E incluso hoy sigue habiendo problema para los comercios, para las farmacias que venden marihuana legal, ¿no? Sí. Claro, de hecho tienen estaba que- pensando, perdón. Sí. No, como otro, para tener en cuenta una señal de que a veces estas soluciones aisladas como país no terminan de resolver la cuestión es
hay casos recientes que han sido públicos de marihuana uruguaya que se trafica en la zona de Río Branco y que pasa para Brasil y se cambia por éxtasis. Hubo operaciones de ese tipo que hoy día, bueno, se está moviendo marihuana que es legal en Uruguay del lado brasileño. Entonces, como que ahí ya hay una pauta de que si no es una solución más, como decías, más global es como... Tengo que hacer una pequeña pausa, está súper interesante la charla. ¿La seguimos después, les parece? ¿Dónde está Marcet? ¿Tienen idea? Me lo responden igual después de la pausa. ¿Para qué lo llamo? ¿Lo tenés ahí? Lo sacamos por Zoom, cualquier cosa. La seguimos, además la veo aquí en la pantalla de Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con el sociólogo Marcos Baudián y los periodistas Antonio Ladra y Lucas Silva. ¿Sigue prófugo Marcet? Sí, prófugo. ¿Pero sigue activo? ¿Se puede decir eso? Y bueno, es la sospecha. Yo creo que en este caso es uno de los tantos que se ha mencionado esa posibilidad. De hecho, volviendo a lo que hablábamos recién de la tecnología, y sí, capaz que con un celular hoy podés controlar buena parte de la operativa, perfectamente lo podría estar haciendo. Después, como todo, también es difícil, por un lado, identificar si él está efectivamente conectado a las últimas operaciones, y también lo que sigue también como duda es si es la cúspide, si hay algo arriba de Marcet, que es como la otra pregunta. Volviendo a la metáfora esta del eslabón y la cadena, Claro. si es el dueño de la cadena, digamos, ¿no? Es un poco esto que hablábamos recién, ¿no? De ese hasta perfil mediático que él tiene, del que estemos hablando de él, por ejemplo, si realmente es el que está arriba del todo o hay otro, ¿no? Y él está haciendo como ese juego un poco. El año pasado, no sé si se acuerdan, que justamente en esta operación que hablábamos de Marina de Santa Lucía, también de 2 toneladas, no me acuerdo el nombre ahora, el narcotraficante cumplió la condena y salió y le dio una entrevista a Gabriel Pereira, que yo justo hoy la revisaba, y él decía básicamente que Marcet no era, que una persona, que el que realmente controla el negocio no tiene ese perfil tan mediático. Y lo decía alguien, no era un analista, sino alguien que conocía. Alguien que está dentro. Sí, parece que era oportuno también recordar lo que dijo apenas salió de la cárcel. Recuerdo que, bueno, la esposa fue detenida, ¿no? En realidad, no sé qué papel jugaba en todo esto, si esto es un golpe que también se le dio a su organización, digamos, a todo el trabajo que venía realizando. Sí, ¿Qué sabes de eso vos? Bueno, sí, la esposa está en la Ultranza PIB, básicamente, que es la operación que desmanteló la organización de Marcet, que fue justamente cuando él escapa de Dubái, cuando él logra salir. Ella también aparece como dueña de alguna empresa, más en la parte de lavado. Y yo creo que también lo que es interesante en torno a Marcet y a la organización es que de alguna manera empezó a estar, a partir de cierta investigación que hay en la justicia de Colombia y declaraciones que el propio Petro ha hecho y que hace recurrentemente, de hecho ayer mismo tuiteó otra vez lo mismo, que coloca a Marcet como uno de los posibles responsables del asesinato del fiscal Pecci, de Marcelo Pecci, que era justamente... El paraguayo que lo está investigando, de hecho, ¿no? Sí, era como el principal fiscal que estaba investigando el tráfico de cocaína en la hidrovía. Que recordamos, lo asesinaron cuando se fue de vacaciones a Colombia, ¿no? Sí. Él va a de luna de Colombia, miel. de luna de miel lo asesinan ahí. Y hay como cada vez mayores indicios de que hay uruguayos vinculados a ese magnicidio. Y por otro lado, Estados Unidos, que también uno dice, bueno, Estados Unidos de alguna manera le pone precio, empieza a colocarse en el centro de la búsqueda de Marcet, y vos decís, bueno, ¿por qué si Estados Unidos en realidad el tráfico baja por acá y va para Europa? Y ahí, bueno, otra vez, es el lavado, es el papel del expresidente Cartes. Yo creo que también es otro tema que está siempre sobrevolando en todo lo que tenga que ver en el interés geopolítico de Estados Unidos. No es la cocaína, porque la cocaína no está subiendo, sino que es otra la ruta, pero sí hay indicios de que hay una parte de la operativa de las ganancias se estaban justamente blanqueando en Estados Unidos, y hay otro uruguayo, Federico Santoro Vasallo, que era también una parte muy... Sí. Eso en la Ultranza PIB aparece muy detallado, era un tipo que estaba en Ciudad del Este hace muchos años y que justamente se encargaba de lavarle la plata a la organización. Sí, el que le daba el soporte, como es Y cayó, el soporte tenía una agencia de viajes, Agencia también de él viajes aparece que tenía. vinculado a
aquel avión de tripulación iraní venezolana. Sí. Hay como esa otra parte de la posibilidad del financiamiento del terrorismo desde el cono sur, es otro tema que a Estados Unidos obviamente le preocupa. Y bueno, ese tipo fue extraditado, está en Estados Unidos habló y da la impresión, todavía no conocemos, no se sabe qué dijo y qué tipo de acuerdo hizo a partir de lo que pueda haber confiado a la justicia de Estados Unidos, pero muchas cosas se empezaron a mover a partir de eso. Claro. O sea que... Ahora, Marcos, yo he escuchado muchas veces a políticos, autoridades, mismos policía, hablar de la cultura narco, ¿no? Que incluso como en los más jóvenes, a veces algunos narcotraficantes, entre comillas, exitosos, pasaban a ser un ejemplo, un modelo a seguir. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves instalado hoy acá en Uruguay? A mí me parece que hablar de cultura narco no es correcto. En realidad, lo que tenemos en Uruguay es que hay una parte de la población que tiene, digamos, que está en situación de pobreza o que está, digamos, que tiene muy vedados los caminos para mejorar económicamente o para ascender socialmente. Y la economía legal se lo permite. ¿Me seguís? Sí, claro. O sea, ese es el problema. Y una vez que vos te involucrás en una actividad, como todos, cualquiera, yo qué sé, el que escribe poemas habla bien de la poesía. Los que estudiamos sociología hablamos bien de la sociología. Pero no estudiamos sociología porque tenemos una cultura sociológica o vinimos de una cultura de ciencias sociales, ¿no? Lo estudiamos por otros objetivos y esto es lo mismo. Tenemos un montón de gente que se involucra en esto y obviamente termina hablando bien de esto, componiendo canciones. Me parece que ese es el problema. El problema de base que tenemos es que hay partes importantes de nuestra población. Pensemos en los jóvenes, ¿no? Pensemos en los números, por ejemplo, que tiene Uruguay de jóvenes o adolescentes que están fuera del sistema educativo, ¿sí? Y a muchas personas, en muchos barrios carenciados, con muchísimos problemas, y históricamente no han podido mejorar. Bueno, la economía ilegal les facilita el poder crecer y mejorar económicamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de atacar. Ahora, atacar eso implica que tengamos acuerdos, ¿no? Que digamos, bueno, tenemos que invertir mucha plata en los uruguayos a los que les va mal, por ejemplo, ¿no? Y eso es todo un foco de discusión, ¿sí? Pero hablar de cultura narco y decir que tenemos muchos jóvenes o muchas personas involucrados en el narco porque forman parte de la cultura narco, me parece una redundancia, me parece que no es la manera de encarar esto, ¿no? Me parece que tenemos que ver más los problemas que tiene nuestra estructura social y que facilitan que en determinados tejidos sociales la economía ilegal y la economía ilegal del narcotráfico, ¿no?, pueda echar raíces. Me parece que esa es la forma adecuada de pensar el problema. Les agradezco a los tres por esta charla, por la visita. La hacemos en otro momento, ¿les parece? Dale. Muchas gracias. Gracias. Volvemos mañana a las 20 nosotros. Que pasen bien. Chau.